Si venimos armados, amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar con la palabra de Dios. Es importante alimentarse de la palabra de Dios para mantenernos firmes. Es importante porque pues, la palabra es nuestro alimento espiritual, amén. Bueno, pues el tema de hoy se llama la necedad del ser humano. Amén. La necedad del ser humano. ¿Qué es lo que significa necedad? Necedad significa rechazo a Dios, maldad, carencia de conocimiento, ateísmo, ¿no? Gente que no cree en Dios o gente que simple y sencillamente nada más ha escuchado de Dios, ¿no? Como lo dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, la necedad del ser humano. Recuérdenme esta palabra, la palabra siempre es para que nosotros aprendamos a dirigirnos. Nosotros, gloria a Dios, que nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, ¿verdad? Entonces, como nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, también nos hemos dado cuenta que necesitamos alimentarnos de la palabra para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad o conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces siempre recuerden que el enemigo está al acecho, él viene para hurtar, matar y destruir. Les he dicho muchas veces, el campo de batalla siempre va a ser nuestra mente. Entonces, muchas veces también caemos en el error de pensar que ya nosotros como estudiamos la Biblia, pues ya todo lo sabemos. Y no, jamás vamos a terminar de estudiar este libro. La vida no nos va a alcanzar para terminar de conocer este libro, de conocer la voluntad de Dios, de conocer la palabra de Dios, pero es importante que nosotros sigamos creciendo, día a día, creciendo en la voluntad de Dios. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que necesitamos a Dios, necesitamos aprender a estudiar la palabra, aprender a conocer la palabra. Entonces, ¿para qué? Nos lo dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él para que hagas todo conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, eso es cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Señor, a ver qué me quieres decir a través de tu palabra, ¿verdad? Porque aunque yo lea la palabra, pero si no aplico la palabra o no practico la palabra, pues me sigo guiando por mis propios deseos, mis propios pensamientos. Entonces, hay que guiarnos conforme a la palabra, versículo que nos aprendemos de memoria, versículo que hay que comenzar a aplicar para que haya una transformación en nuestra vida. Entonces, como les digo, el tema se llama la necedad del ser humano. Muchas veces caemos en ese error de que como ya estamos en la iglesia, como ya estamos en la palabra, pensamos que todo lo que hacemos está bien. Y no, o sea, la palabra nos exhorta, la palabra nos redarguye, la palabra nos enseña, nos da sabiduría. Entonces, miren, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículos, vamos a leer del 18 al 32. Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 32. Cuando lo tengan, me dicen bien fuerte, amén. Amén. Romanos 1, del 18 al 32. Amén. La palabra nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí vemos la culpabilidad del hombre, la necedad del hombre, la necedad del ser humano. Aquí nos comienza diciendo, ¿verdad? La ira de Dios, la justicia divina. La justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros conocemos la verdad porque su palabra es verdad, pero hay gente que en vez de dejar que la palabra se extienda, detiene la palabra. ¿Cómo la detienen? Pues muchas veces juzgan, murmuran y no dejan que alguna gente sí quiere escuchar de Dios, pero hay gente que les mete cosas en su cabeza para que no busquen de Dios. Entonces detienen con injusticia la verdad. Hay gente que sí tiene el anhelo, el deseo de conocer a Dios, pero hay otros que no, y aparte de que ellos no quieren, detienen, ¿verdad? Dice ahí, detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto al Padre, pero su creación lo hace claramente visible. Amén. Entonces dice ahí, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios, confiamos en Dios, no podemos ver a Dios, pero sabemos que Él existe. Amén. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él lo hacen visible por medio de su creación desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis nos dice, ¿verdad? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él creó todo lo que existe. Entonces, ¿aquí qué me dice la palabra? Pues que existe un Dios. Que existe un Dios que puso sus reglas en la tierra, porque Él es el dueño de todo. Él es libre de poner las reglas que Él quiere. Él es un Dios soberano. Amén. Que Él puede hacer con lo que Él quiera con su creación, porque es de Él. Como les he dicho, si nosotros estamos vivos es por pura misericordia de Él. Amén. Entonces, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuánta gente conocemos así? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí nos habla de la soberbia y el orgullo que hay en el corazón del ser humano, la necedad que hay en el ser humano. Sí, ya conocí de Dios, ya probé de Dios, pero yo sigo viviendo como yo quiero. Yo sigo viviendo como a mí se me da la gana. Entonces después dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, lo que ellos razonan, lo que ellos piensan. Y luego dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
necio corazón, un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón insensible. Fue entenebrecido, en tinieblas. Después, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cuánta gente usted le habla de Dios y dice, pues eso yo ya lo sé, eso ya lo sabía, pero no se acercan como, no se quieren comprometer con Dios? ¿Por qué? Porque profesando ser sabios se hicieron necios. Ellos creen que todo lo que hacen está muy bien y no debe de ser así. Nosotros todos los días tenemos algo nuevo que aprender de parte de Dios. Amén. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues aquí nos dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí nos está hablando acerca de la idolatría. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué nos dice esto? Porque Dios, cuando alguien te predica de la palabra, cuando alguien te está hablando de la palabra, Dios te está haciendo un llamado desde ese momento. Un llamado para que le conozcas, un llamado para que sepas quién es Dios, para que camines de su mano y tu vida sea transformada. Pero si tú no acudes a ese llamado, pues Dios no se mete contigo, porque Dios es un caballero y jamás te va a obligar a que lo sigas. Por eso dice, Dios los entregó a la inmundicia. O sea, Dios te dice, así que quieres vivir con tu pecado, adelante, no hay ningún problema. Dice, Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Las concupiscencias son los deseos del corazón del hombre. Entonces, dice, en la concupiscencia de sus corazones. ¿Y qué llegaron a hacer? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuánta gente vemos así, que le da honra y gloria a cosas creadas por manos de hombres, antes que al Creador de todo lo que existe? Entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Verdad? Cada persona recibe lo que siembra. Entonces, dice la palabra de Dios, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Tú no puedes huir de la justicia divina, tú no puedes huir de la justicia de Dios. ¿Verdad? El Señor sabe nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Sabe cuando tú de verdad le quieres servir, de verdad tienes un corazón dispuesto para Él. Él sabe que somos seres humanos y estamos llenos de defectos, pero también Él conoce y sabe cuando nos estamos esforzando por agradarle a Él. Entonces aquí mucha gente se ofende porque les dices la verdad de Dios, no tu verdad, porque Dios creó el mundo y todo lo que existe con reglas. Si no seguimos esas reglas, pues vamos a recibir consecuencias, como pasó desde el principio con Adán y Eva. Lo mismo pasa aquí, la culpabilidad del hombre. El hombre sigue en su necedad por hacer lo que él cree que está bien. Entonces, dice ahí, ¿no? Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Recuerden, nosotros éramos personas perdidas porque no conocíamos a Dios. Todo lo que hicimos en el mundo antes de conocer a Dios lo hicimos por ignorancia, porque no conocíamos a Dios, no conocíamos que iba a haber una justicia divina. Y si no, acuérdese cómo llegó a los pies de Cristo. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Versículo 31 comienza con necios. Porque la necedad es lo que te lleva a toda esta lista. ¿Por qué? Porque eres necio al decir, no, pues yo voy a hacer la vida como yo digo. Sí, dice Dios esto, pero yo voy a hacer lo que yo creo que está bien. ¿Verdad? Porque mucha gente simple y sencillamente quiere tomar las promesas de Dios. Y hay gente que hasta le exige a Dios. Cuando le dice, tu palabra dice esto, tu palabra dice lo otro, pero tu vida delante de Dios, ¿cómo está para tratar de exigirle a Dios? ¿Con qué cara yo le voy a exigir a Dios si sigo practicando el pecado y la maldad? Entonces dicen necios, porque eso es a lo que te lleva la necedad, a seguir practicando pecados. ¿Por qué? Porque si Dios ya te amonestó, ya te exhortó, ya te está corrigiendo y tú te empeñas en seguir igual, por eso Él dice, Él te entrega a una mente reprobada, porque tú estás empeñado a seguir con el pecado. Tú no estás dispuesto a renunciar al pecado. Y una cosa tiene que quedar clara, que el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, el pecado me separa de Dios, entonces yo tengo que tener una relación, una intimidad, una comunión con nuestro Señor Jesucristo para que Él me presente limpio delante de mi Padre. Entonces, aquí nos habla de necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, estos ya entendieron el juicio de Dios. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, separación. Si yo sigo practicando el pecado, sigo haciendo el pecado, estoy separado de Dios, estoy en una muerte espiritual. Porque no puedo estar en la presencia de Dios cuando estoy sucio de pecado y de maldad. Lo primero que tengo que hacer es arrepentirme sinceramente, confesarle a Dios mis pecados, confesar mis pecados. Entonces después nos dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ojo aquí, la palabra no nos está diciendo que vamos a ser libres del pecado. Nos está diciendo que se complacen con practicarlas, que el Espíritu no les redarguye en nada. La palabra de Dios nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros cometemos y practicamos el pecado, el Espíritu de Dios se marcha de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empeñados en preferir el pecado. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fueron liberados de Egipto, que andaban en el desierto? Le reclamaban y murmuraban a Moisés, le decían, pues si allá en Egipto estábamos presos, pero teníamos comida, teníamos bebida. O sea, el pueblo de Israel, ¿qué quería? Seguir esclavo. Y muchas veces eso pasa con el cristiano. En el mundo estaba mejor que ahora que sigo de Cristo. Cuando estaba en el mundo no me faltaba nada, pero te faltaba la presencia de Dios. Amén. ¿Pero por qué sucede todo esto? Porque tenemos el corazón endurecido, porque somos de corazón necio. Cuando nosotros nos entregamos al Señor al 100%, nuestra vida ya no nos pertenece, ya le pertenece a Él. Y Él va a ir trabajando en nosotros, y Él va a ir quitando muchas cosas que nosotros teníamos que estaban mal. Nuestra mirada siempre debe de estar en el cielo, en su presencia. No aferrarme a las cosas materiales. El apóstol Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. No quiero decir que nosotros sigamos ahora sí que sin tener, no. El Señor
nos va a ir llevando poco a poco de su mano. Porque Él no nos va a dar lo que le pidamos, Él nos va a dar lo que necesitamos. A lo mejor nosotros decimos, no, pues yo quiero estar próspero en todo, próspero en las finanzas, en la economía. Pero ¿para qué quieres ser próspero en las finanzas y en la economía? Cuando uno quiere ser próspero en las finanzas y en la economía, ¿es para qué? Para ocupar esos medios para el reino de Dios. Para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Para eso. Amén. Entonces, aquí nos dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, si Dios ya te llamó, Dios ya te habló, Dios ya te compartieron la palabra, entonces toma la decisión de entregarte al Señor al 100%. Este compromiso no es con nosotros, no es con el pastor, no es con la iglesia, es con Dios. Es con Dios nada más. El cristianismo es eso es lo bonito del cristianismo, que no es una religión, sino una relación personal entre tú y Dios. Es eso, en que tú te esfuerces por agradar a Dios, no agradar a la gente, agradarlo a Él, porque Él está en todo lugar y Él te ve todo lo que tú haces. Él sabe todo lo que tú piensas, Él sabe todo lo que está en tu corazón, Él sabe tus intenciones. Entonces, cuando tú te esfuerzas por agradar a Dios, en automático tú vas a agradar a la gente que está a tu alrededor. Porque te estás esforzando. La Biblia no está escrita porque sí. Josué 1:9 cuando te dice, esfuérzate y sé valiente. Ahí te está diciendo que te esfuerces. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil. La vida cristiana no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera estaría aquí adentro. Cualquiera tendría una relación personal con Dios. Pero Dios te llama a obediencia. Que eso es lo más difícil. El obedecer a la palabra de Dios. El obedecer a lo que el Señor me está mandando, lo que me está diciendo. Pero créeme que cuando tú te esfuerzas por obedecer, es cuando viene la transformación a tu vida. ¿Por qué? Una persona que miente, que es mentirosa y que ya todo el mundo la conoce porque es mentirosa. Ya cuando ella platique con la gente, pues nadie le va a creer porque saben que es mentirosa. Pero si ella dice, no, yo ya la Biblia dice, no mentirás. Entonces se empieza a esforzar por dejar de mentir. Pues ahí viene una transformación a su vida. ¿Por qué? Porque la gente va a comenzar a confiar en esa persona. Porque ya no miente. Lo mismo pasa con el que robaba, con el que mataba, con el que hacía cosas que no estaba bien, con el adúltero, con todo eso. Viene una transformación porque tú estás quitando de tu vida el pecado. ¿Amén? Entonces nosotros no debemos de caer en la necedad. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Proverbios 12, versículo 15. Amén. 12:15 dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. ¿Cuántos de nosotros no oramos por sabiduría? ¿Verdad? Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para poder llevar tu palabra. Dame sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Pero aquí te dice, el camino del necio es derecho. ¿Pero cómo es derecho? En su opinión. En su opinión, porque no escucha consejos, no escucha que le digan algo. ¿Por qué? Porque es necio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Es sabio. No, pues alguien te da, por decir, yo creo que todos nosotros alguna vez recibimos un consejo, pero nosotros tenemos esa decisión de tomar o de aplicar ese consejo o no.
Es lo que pasa con el libre albedrío que Dios nos da. Nosotros leemos la palabra y Dios nos aconseja, pero está en nosotros tomar la decisión si aplicamos el consejo o lo desechamos. A lo mejor mucha gente te da un consejo porque ya pasó por esa situación. Por eso es cuando Él te dice que testifiques de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque hay gente que tal vez se va a identificar con tu testimonio, porque está pasando por la misma situación que tú pasaste. Pero aquí nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, que desecha los consejos. Desecha los consejos, mas el que obedece al consejo es sabio. Pero vamos a ser ahora sí que sinceros, ¿no? Que hasta se creó un dicho de que nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Sí o no? Te pueden decir una cosa, te pueden dar otro consejo, 2 consejos, 3 consejos, pero tú no los tomas hasta que tú no escarmientas por ti mismo lo que ya te dijeron. Cuando tú no haces caso a esto, ¿qué estás haciendo? Un necio. Y como necio, pues no agradamos a Dios, porque somos necios. Por eso es importante leer la palabra. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en la Biblia que narran su vida? Un ejemplo, Ana no podía tener hijos. ¿Y qué hizo para poder quedar embarazada? Saulo era perseguidor de cristianos. ¿Y qué tuvo que hacer para ser ahora uno de ellos? Moisés fue un asesino. Y así nos podemos ir. Jonás fue un renuente. Pero ¿qué tuvo que pasar para que ellos se dieran cuenta de las cosas? Tuvieron que tener un encuentro con Dios. Un encuentro sincero con Dios. Un encuentro real con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios es cuando cambia tu vida. Es cuando tu vida es transformada, cuando tú tienes un encuentro con Dios. Entonces, por eso aquí nos dice, el sabio, dice, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, nosotros les digo, caemos muchas veces en ser necios. Necios, no, pues yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana y nadie se va a meter con mi vida, está bien. Pero van a venir las consecuencias, que es lo que alguien que te dé ese consejo te quiere evitar. ¿Qué te quiere evitar? Sufrimiento. Eso es lo que te quiere evitar, sufrimiento. Ahí mismo en Proverbios 19, versículo 3. Proverbios 19, 3. Amén. Dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Ya vieron? Insensatez es necedad. La necedad del hombre tuerce su camino. Dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que nosotros tomamos nuestras decisiones. Ya nos dieron consejos o ya leímos la palabra lo que tenemos que hacer, pero nos empeñamos en hacer nuestra voluntad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tuerce su camino. La necedad del hombre tuerce su camino, desvía su camino del que Dios trazó, porque Dios tiene propósito para tu vida. Pero tu necedad hace que se tuerza tu camino. Entonces, cuando esa necedad hace que se tuerza mi camino, ¿qué? ¿Y luego a quién le echo la culpa? A Dios. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios, ¿por qué? Si yo te estoy buscando y me pasa esto, ¿por qué? Es porque eres necio, porque no tomas los consejos. Por eso te dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Recuerden que nosotros como cristianos seguimos el ejemplo de Cristo. Y Jesús, ¿qué te dice?
Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sé prudente. Ve caminando paso a paso, pero vas a ir avanzando en tu vida. No te aloques a querer una transformación de la noche a la mañana. Dios ya está trabajando en ti. Nada más que Él va paso a paso. Pasos pero bien firmes. Amén. Entonces, por eso no caigas en la necedad. En la necedad del ser humano, no caigas en eso. Escucha el consejo. Si tú predicas la palabra, si tú eres un líder, si tú ya tienes gente que te sigue, tienes que tener mucho cuidado porque hay gente que está atrás de ti y te está observando. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Por eso también nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros somos ejemplo a seguir. Y acuérdense, nosotros ¿a quién seguimos? A Jesús. Nuestra vida debe de reflejar a Jesús. ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto te pareces a Jesús? Nos hace falta demasiado. Nos hace falta mucho para parecernos a Jesús. Por eso debemos de caminar de su mano. Por eso debemos de pasar tiempo en oración. Por eso debemos de pasar tiempo leyendo la palabra. Por eso allí en los evangelios, ahí nos dice cómo era Jesús. Pasaba noches orando. A nosotros nos cuesta trabajo levantarnos a las 3 de la mañana a orar. Y Él pasaba toda la noche orando. Y fíjense lo que Él hacía. Se apartaba a orar. ¿Por qué? Hay que nos está enseñando la intimidad con Dios. Cuando Él enseña acerca de la oración, ¿qué te dice? Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Ora en secreto. Esa es la clave. Pasa tiempo con Dios en secreto para que tu vida sea transformada. Para que no caigamos en la necedad del ser humano. Entonces nos dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Luego le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pues ¿por qué? Porque eres necio. Porque las cosas las quieres hacer como tú quieres, como tú dices. No. También yo creo que algunos de ustedes ha dado algún consejo. ¿Y cómo se sienten cuando no les obedecen ese consejo? ¿A sus hijos les dan consejos, sí o no? ¿Y cómo se sienten cuando sus hijos no siguen su consejo? Imagínense Dios, cómo se siente de que no obedecemos a los consejos que nos da Él. Entonces les digo, Dios es por sobre todas las cosas. Dios es el Todopoderoso. Él es la cabeza de todo. Amén. Entonces, Él, ¿qué es lo que hace? También Él puso gente para guiarnos, puso leyes, puso normas. Pero nosotros muchas veces no queremos sujetarnos. No queremos sujetarnos a Dios y muchas veces no nos sujetamos. ¿Por qué? Pues porque no vemos a Dios. ¿Sí o no? Pues al fin Dios es misericordioso y es bueno y Él me perdona y todo eso. Sí, es cierto. Pero ¿hasta cuándo va a haber un cambio en tu vida si no te sujetas a las cosas de Dios? ¿Cuándo va a haber un cambio si no nos sujetamos a lo que dice Dios? Por eso Dios levanta a hombres y mujeres como líderes espirituales para guiarnos, para darnos consejos. Pero a veces no. ¿Por qué? Porque esos líderes sí los vemos. ¿Cuánta gente no hace cosas que no están bien fuera de la iglesia, pero si ven pasar al pastor, hasta se esconden? ¿Verdad?
cuando del que se deberían de esconder, no lo hacen. Entonces, Dios, por decir, Dios levanta a la gente no porque sí. ¿Por qué? Porque Dios te hace un llamado. Dios te hace un llamado. Miren, vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, versículos 1 y 2. Amén. Dice ahí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Aquí nos habla de qué? De que debemos de someternos a las autoridades, tanto como físicas aquí como espirituales, ¿no? Entonces, cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores, cuando ustedes, yo siempre que terminamos la oración, todo el culto, yo siempre les digo lo que ustedes necesiten, con confianza, acérquense y podemos hacer oración por ustedes, podemos platicar, podemos darles un consejo, ¿verdad? Pero muchas veces no, ¿por qué? No se acercan, ¿por qué? Porque quieren resolverlo a su manera. Un consejo no les hace mal, un consejo no les hace daño. Pero muchas veces dicen, pues ¿cómo me voy a someter a él? Si es un hombre. Sí, somos hombres, pero gloria a Dios que recibimos un llamado de parte de Dios. Yo les voy a ser sincero, al principio yo sí dudaba acerca de mi llamado. Porque yo decía, pues ¿cómo Dios me va a llamar? Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo estoy eternamente agradecido con Dios por del mundo que me sacó, ¿no? Me sacó del alcoholismo, de la drogadicción, de la calle, de las pandillas, todo eso. Y para mí era algo imposible. Entonces, imposible de salir de ese mundo. ¿Por qué? Porque ya el alcoholismo, la drogadicción se vuelve algo así como una necesidad. Como la necesidad que tenemos por comer, por tomar agua. Así era la necesidad por el alcohol y por la droga. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En cuanto el Señor Él rompe esas ataduras, pues para mí eso se convirtió en un milagro. Entonces, solamente los que ahora sí que pasamos por eso sabemos cómo se vive en ese mundo, en ese infierno, porque es un infierno estar atado al alcoholismo y a la drogadicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno simple y sencillamente está contento cuando tiene el efecto de la droga y del alcohol. Cuando pasa el efecto, nos sentimos peor, ¿verdad? Nos sentimos peor, no nos encontramos. ¿Por qué? Pues por el vacío que hay en el corazón del ser humano. Entonces, para mí eso se convierte en un milagro y yo comienzo a aprender de la palabra y comienzo a estudiar la palabra y todo. Yo no lo hacía porque yo quería ser pastor. Yo lo hacía porque yo quería conocer a Dios. Yo lo hacía porque yo quería conocer más a ese Dios que me había liberado del alcoholismo y la drogadicción. Entonces, cuando uno comienza a aprender a orar, a aprender a escuchar la voz de Dios, pues uno se da cuenta de lo que cuando Él manda hacer algo, Él va a respaldarte. No lo vas a hacer porque tú quieras, porque no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. Es porque existe el respaldo de Dios. Entonces, cuando Él nos manda a mi esposa y a mí acá a Huehuetoca, pues llegamos aquí con la idea de compartir la palabra. Nunca fue mi idea abrir una iglesia. Hasta que Él habló a mí, ¿no? Yo, gloria a Dios, escuché su voz audible, ¿no? Pronunció mi nombre, pero fue una voz, pues, sobrenatural, ¿no? No hay palabras para describirla. Lo único que se me vino a la mente decirle como lo hizo el profeta Samuel, heme aquí. Él comienza a mandarme muchos versículos en una pantalla, el cual yo no los recuerdo más. Recuerdo el de Jeremías 1:19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte.
yo tomo esa promesa de parte de Dios. Y comenzamos a abrir la casa, comenzamos a compartir como célula. Gracias a Dios, pues esa célula siguió varios años, hasta que nos prestan esa casa donde ahorita es la escuelita. 3 meses ya no cabíamos allá adentro, nos salimos aquí afuera con una lona blanca aquí atravesada. Gracias a Dios ha ido creciendo esto. Ahí es donde yo veo el respaldo de Dios. Veo el respaldo de Dios en cada culto, en cada estudio, cada que vamos a los grupos de Alcohólicos Anónimos a compartir. Ahí yo veo el respaldo de Dios. Y yo le sigo diciendo a Dios: Señor, esta es tu obra. Tú vas a ir añadiendo, poniendo, quitando. Igualmente la palabra de Dios nos enseña que Él va a ir añadiendo a los que han de ser salvos. A veces caemos en el error de querer obligar a la gente a acercarse a Dios. Es tanto el amor que tenemos hacia las almas que queremos casi meterlas a jalones y empujones a la iglesia. Pero créanme que pues así estaba yo, nada más que ahora ya he entendido que la obra es de Dios. Que aquí va a permanecer el que quiera permanecer. Que aquí va a estar los que quieran estar, los que quieran servir, aquí van a estar, los que no, no hay ningún problema. La obra es de Dios. Amén. Lo mismo pasa, y se los comento para que también ustedes lo tomen en cuenta con su familia. Sé que ustedes quisieran que sus familiares estuvieran aquí, pero eso le corresponde a Dios. Su familia ya está en la promesa de Dios, sus hijos, sus esposos, sus esposas, ya están en la promesa de Dios. Simple y sencillamente no hay que acelerar las cosas, tratar de acelerar el proceso. Usted por eso, ahorita yo le hablaba acerca de la oración. Métase en intimidad con Dios y Dios le va a responder, pero va a costarle. Mis papás, ellos oraron por mí 8 años. Cuando yo testifico, yo les digo, no, yo no quería cambiar, o sea, yo ya estaba así, yo ya me había acostumbrado a vivir así. Yo ya me había acostumbrado a vivir en el alcoholismo y la drogadicción. Cuando uno anda en la calle, también luego anda uno todo golpeado. Y uno se acostumbra a vivir así. Mis papás querían hablarme de Dios. Yo les decía, no, yo así estoy bien. Así estoy bien. Yo ya es la vida que yo quiero vivir. O sea, a mí déjenme en paz. Pero ¿qué era lo que ellos hacían? Orar por mí. Y esas oraciones movieron la mano de Dios. Y esas oraciones llegaron a Dios. Y empezó una transformación. Dios puso a una persona que me compartió de la palabra. Y fue de la manera que yo empecé a conocer a Dios. Por eso les digo, ustedes no se desanimen. Este tema es ¿para qué? Para no caer en la necedad y para saber esperar los tiempos de Dios. Amén. Amén. Vamos al Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, 1. Salmos 14, versículo 1. Amén. Dice así la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que habla el necio. Eso es lo que dice el necio en su corazón, dentro de sí, desde lo más profundo de su corazón. ¿Por qué hay gente que no quiere acercarse a Dios? Porque no quieren un compromiso, no quieren conocer a Dios. Están atados a una religión. No es necesario que yo diga no creo en Dios, no, sino con tus actos, con lo que tú haces, tú estás negando la existencia de Dios. Con lo que tú haces, tú estás diciendo no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y están peor que los demonios. La palabra del Señor nos dice, ¿crees en Dios? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios
y tiemblan, dice la palabra. ¿Por qué? Porque existe Dios. Imagínense, ellos más que nadie saben que Dios existe. Pero dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios. No quieren conocer a su Creador. No quieren conocer lo que Dios, el propósito que Dios tiene para su vida. Y luego fíjense qué dice, se han corrompido. Se han corrompido, se han perdido, se han rebelado, han hecho cosas desagradables, hacen obras abominables. ¿Qué diferencia hay entre una relación personal con Dios a una religión? Que la religión te pone normas, te pone mandatos, te obliga a hacer cosas que la palabra de Dios no lo dice. Por eso dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Nosotros los seres humanos, ¿qué buscamos? La comodidad. Yo voy a ir ahí porque pues ahí no me prohíbe nada, ahí no me dice nada. Pues quiero que sepas que cuando tú tienes una relación personal con Dios, tú te das cuenta que Dios tampoco te prohíbe nada. Que Dios te dice, pues tú sigue viviendo como tú quieras, pero búscame, lee la palabra para que te des cuenta cuál es la voluntad de Dios. Por eso Él dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios te quiere tal y como estás. No, pero es que soy esto. Así te quiere Dios. Porque Él quiere transformarte. De lo vil y menospreciado se agradó Dios para avergonzar al sabio. Jesús mismo lo dijo. Vengo por los pecadores al arrepentimiento, para que ellos vengan al arrepentimiento, no por los justos. Amén. Sino, como imagínense la parábola de la oveja perdida. Tenía las 99 y fue por el perdido. Dios viene por el perdido para cambiarte y para transformarte. Él no viene por ti porque estés bien, sino ¿qué caso tiene? Él viene por los peores para transformarlos en los mejores. Salmo 91:14, ¿qué te dice? Te dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Tú vienes a Dios y empiezas a confiar en Dios y Él te va a llevar a lugares donde jamás te imaginaste que ibas a estar. Por decir, mi hermano Noé, mi hermano Edgar, que ahorita, mi hermana Ana, mi hermana, ¿quién más va a los grupos? Mi hermana Carmen, que vamos a los grupos. ¿A poco se imaginaron algún día estar con una Biblia predicando la palabra de Dios? No. Por eso Dios te pone en lo alto. ¿Para qué? Para que vean su poder, para que vean las maravillas que Dios puede hacer en la vida de la gente. Cómo puede transformar una vida Él. Pero ¿por qué no pasa con otras personas? Por la necedad de su corazón. Porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces Dios dice, ¿no quieres ser transformado? ¿No quieres ser cambiado? Pues sigue igual. Sigue viviendo como tú quieras. Sigue viviendo como a ti te parezca. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17. Un consejo de Dios. Efesios 5, del 15 al 17. Amén. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén.
Aquí nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, diligencia, con perseverancia, con atención. Mírate cómo andas. Mírate con diligencia cómo andas. Tenemos siempre que estar observando nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Cómo te das cuenta cómo estás viviendo? Tú seguido hazte la pregunta: ¿soy feliz con la vida que estoy llevando? Hazte esa pregunta. ¿Eres feliz? Si no eres feliz, tú síguete metiendo en la presencia de Dios, porque Él vino a darte vida y vida en abundancia. Bien. ¿Soy feliz con lo que estoy viviendo? Acuérdate que la vida, cuando tú recibes a Cristo, es un proceso en el cual Él te va llevando y te va enseñando muchas cosas. Va forjando tu carácter, va rompiendo cosas que a Él no le parecen correctas. Por eso dice que te goces en las tribulaciones. Amén. ¿Y cuántas veces en vez de gozarnos, renegamos de lo que está pasando en nuestra vida? Por eso te dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo andamos delante de Dios? ¿Cómo estamos con nuestra vida delante de Él? Y ya te dice: no como necios, sino como sabios. El gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces te dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Son malos o no? Tanta maldad que hay en el mundo, y nosotros ¿cómo aprovechamos el tiempo? Aprovechando, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Entiende el propósito por el cual Dios te llamó. Entiéndelo. Dios te llamó con un propósito. ¿Por qué muchas veces ese propósito lo hacemos bolita y lo echamos a la basura? No seas insensato, no seas necio. Él ya te llamó a un propósito. ¿Por qué no esforzarnos a cumplir con ese propósito? ¿Nos va a costar? Claro que te va a costar. A Cristo le costó su sangre. Pero Él, desde que llegó a la tierra, Él ya sabía su propósito. Mi propósito es morir en la cruz para darles vida. ¿Le costó o no le costó? Dice la palabra que en su aflicción, en su angustia, sudó gotas de sangre. Imagínense el terror, el temor que Él sintió, todo lo que le iba a suceder. No eran cualquiera los soldados romanos, cómo eran físicamente, cómo lo golpearon. Pero Él jamás perdió de vista su propósito. Es bien bonito decir: sí, Dios tiene un propósito para mí, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio por ese propósito? Amén. ¿Estás dispuesto? Pero créeme que vale la pena todo por lo cual estés pasando. Vale la pena cuando llegues al cielo y el Señor te diga: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Ahí yo creo que los pies te van a temblar tanto que ni vas a poder entrar, de la tembladera de pies que vas a tener cuando escuches esas palabras: entra al gozo de tu Señor. Amén. Entonces no se desanime, pase lo que pase, usted no se desanime, no tire la toalla. Dios va con nosotros peleando como poderoso gigante, pero tenemos que ser fieles a Dios. Todos queremos disfrutar de las promesas, ¿verdad? De Dios,
pero también hay que ser obedientes y seguir adelante. Entonces nos dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tú siempre ese propósito lo tienes que tener en tu mente. Acuérdate nosotros como padres de familia tenemos hijos, que no hay mejor cosa que le dejemos, no hay mejor herencia que le podamos dejar que dejarle en su mente la palabra de Dios. Amén. Porque nosotros somos su ejemplo a seguir. Amén. ¿Qué tanto invertimos en nuestros hijos? ¿Qué tanto tiempo invertimos en nuestros hijos? ¿Qué tanto tiempo nos sentamos a la mesa con ellos, siquiera a leerles algún versículo o hacerles una oración? Oremos por nuestros hijos, no dejemos que el enemigo nos los arrebate. Los días son malos, dice aquí. Los días son malos. Si yo los dejo que estén en la calle, ¿qué les van a enseñar en la calle? Díganme, ¿qué les van a enseñar en la calle? Nosotros debemos de orar por ellos y bendecirlos en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el enemigo no los toque. Amén. Muchas veces a lo mejor decimos, no, pues es que, ¿qué le oro a Dios? ¿Qué más le oro a Dios? Hay tanto que orarle a Dios, que hasta falta de tiempo te va a hacer. Ora por tus hijos. Los días son malos y estos días se van a ir empeorando cada vez más. Por eso nosotros, ¿qué es lo que pasa? Estamos confiados. ¿Por qué? Porque nuestra vida le pertenece a Dios, y con mis oraciones el Señor va a cubrir a mis hijos y a mi familia y a mis seres queridos. Pero tengo que invertir tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo para trabajar, tiempo para dedicarle a mi familia. Amén. Amén. Para terminar, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 26. 2 de Timoteo 2, 23 al 26. Amén. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Aquí nos está diciendo que desechemos las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Nosotros debemos de dejar de estar discutiendo con otros cristianos, no sé, tantas doctrinas que se han levantado, pero nada más si yo me meto a estar discutiendo, nada más estoy perdiendo el tiempo ahí. No, hay cosas más importantes por las cuales estar orando, por las cuales estar pidiéndole a Dios, por las cuales estar doblando rodillas. Entonces desecha las cuestiones necias e insensatas. Y dice, sabiendo que engendran contiendas. ¿Qué son las contiendas? Pues las peleas. Acuérdense, aquí es una relación personal entre Dios y tú, nada más. Y luego te dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay gente que se opone al evangelio, hay gente que no quiere que tú prediques la palabra, pero por eso te dice que tú los corrijas. Pero ¿cómo los vas a corregir? Con mansedumbre, tranquilamente. ¿Sale? Con mansedumbre. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay gente que está cegada, hay gente que está nublada, hay gente que no entiende, hasta aunque tú le prediques y le hables y le digas, hay gente que te va a rechazar. ¿Por qué? Porque aquí te dice, ¿por qué? Porque están, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. ¿Por qué? Porque están cautivos en lazo del diablo. El diablo no los va a soltar tan fácilmente. Por eso es que yo les digo, ¿no? Por decir, no, pues ustedes le van a predicar a una persona la palabra, primeramente, oren por esa persona. Para que Dios toque el corazón de esa persona. Y pueda ser cambiada, pueda recibir esta palabra y esa palabra quede en su corazón como una semilla. Acuérdense, la palabra también es una semilla. Nosotros simple y sencillamente hemos sido enviados a predicar la palabra, no a cambiar a la gente. Si la gente quiere escuchar, qué bueno, gracias a Dios. Usted les está compartiendo, ¿y el bien para quién es? Para ellos. Si ellos no quieren, pues es su problema. Es su problema, pero recuerden, nosotros no debemos de caer en la necedad, sino que todo es por voluntad de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Aquí está mi vida, ayúdame, enséñame a ser obediente a tu palabra, dame fortaleza para cumplir con tu palabra. Amén. Y acuérdense, hay que tener mucho cuidado con la familia, orar. ¿Por qué? Los días son malos. Y no necesariamente decir, ay, no, es que soy necio. No, mis actos demuestran que soy un necio. Cuando yo no aplico lo que me está diciendo la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por sus enseñanzas. Que el Señor siga obrando en nuestro corazón, que el Señor quite de nosotros el corazón de piedra y ponga en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón sensible a Él, a su presencia. Que Él nos ayude porque los días son malos. Hay que desechar la necedad en el nombre de Jesús. Amén.